cositas que nos quedan. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. Lourdes. Sí, dime, Lourdes. ¿Levantaste tu manito en señal de saludo o quieres opinar algo, participar? Creo que era saludito. Disculpe, buenas noches, era de saludo. Ya está. Yo aquí, no se preocupen, mis dotes psíquicos me ayudan a interpretar sus señales. Chiste interno. Muy bien. Vamos a empezar, ¿ya? Hoy vamos a trabajar lo que son las dificultades de aprendizaje y vamos a verlo desde la mirada de la psicología del aprendizaje. ¿Listo? Ay, por acá. A ver, ¿me confirman si es que se ve? Sí se visualiza, ¿cierto? ¿Sí? Ya está, perfecto. Muy bien. Hoy tenemos, digamos, dos objetivos para la clase de hoy, que es empaparnos o ir entendiendo cómo se da el proceso de aprendizaje, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, así de manera escueta, y también cuáles son estos procesos cognitivos que están vinculados al aprendizaje. ¿Listo? En las clases de hoy vamos a ver los modelos cognitivos, vamos a ver también unas dificultades de aprendizaje, las que son típicas dentro de las escuelas, que es la disgrafia, discalculia y dislexia. Y también vamos a ver los trastornos, ¿ya? Dentro de la escuela, como trastornos del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista, déficit de atención, con hiperactividad. Y también vamos a ver un poquito de la ansiedad escolar, del trastorno negativista desafiante o oposicionista desafiante. Quizás son términos que les parece un poco conocidos a algunos, en otros como que, espera, ¿qué está diciendo? ¿De qué trastorno nos está hablando? Pero ya los vamos a ir conociendo. Muy bien. Entonces, la clase de hoy nos va a permitir que nosotros comprendamos las dificultades de aprendizaje, pero que las miremos, digamos así, que aprendamos a mirarla con una mirada psicológica, ¿ya? Con una mirada educativa, no verlo como un problema, enfermedad o como una desgracia, ¿ya? Que ocurre, sino con esta mirada psicológica que nos permite evitar que nosotros hagamos conjeturas o interpretaciones erróneas, ¿ok? Para ser más específico, ¿a qué? Por ejemplo, suele ocurrir mucho, ¿no? Que los chiquitos o los niños que de repente su tiempo de enfoque o su atención es muy cortita, o de repente el niño que está pasando por dificultades académicas le va mal en matemáticas y decimos, no, es un flojito, ¿no? O no, no le gusta estudiar, o es desatento, o es irresponsable. Entonces, hay que buscar, mirar, entender también qué es lo que ocurre para evitar estas interpretaciones erróneas, ¿no? Que nos llevan a atribuir que el rendimiento bajo que tiene el estudiante pueda deberse a falta de esfuerzo. Yo no digo que no ocurra. En algunas circunstancias sí. En algunos casos, aparentemente no tiene dificultades el estudiante, ¿no? Pero sigue teniendo un bajo rendimiento. Pero hay que ir diferenciando, ¿no? ¿Qué es en realidad por falta de esfuerzo? ¿Qué es en realidad por motivación o de repente por capacidad? Entonces, el trabajo que vamos a hacer hoy está orientado en esto, a mirar las dificultades desde su origen neurocognitivo, ¿ya? También vamos a mirar un poquito lo que es de mirada emocional o contextual, para que nosotros vayamos dentro del contexto educativo, vayamos aprendiendo a identificarlas, a tomar en cuenta estos avisos, ¿ya? Para poder derivar. Entonces, eso es lo que pretendemos hoy, ¿ya? Vamos a ver estos aportes teóricos que nos permiten comprender cómo se desarrollan estas habilidades
como la lectura, escritura y el cálculo. ¿Muy bien? Listo. Ahora sí. Pregunta para ustedes. ¿Quién se acuerda cómo aprendió a leer? ¿Qué fue lo primero que aprendieron? ¿Se acordarán? O de repente dice, uy, no, eso está muy lejos. Ya. De los niños con los que viven, con los que trabajan, quizás, ¿cómo creen ustedes o cómo han evidenciado que aprenden? Que aprenden a leer, que se aprende a escribir. ¿Qué se debe aprender primero? ¿Se hace así como de un día para otro? ¿Qué creen ustedes, chicos? A ver, levanten la manito. ¿Quién cree que esto es progresivo? Que el aprendizaje es progresivo, es un proceso. O quien ya sabe que es un proceso. A ver, ¿están allí? ¿Sí? Perfecto, Claudia, muy bien. Ah, ya sé, ya sé. Se estaban demorando al escribir. Ya, listo. Ok. Ya, primero se aprende el abecedario. A ver, ¿quién más? Gracias, Claudia. A ver, vamos, lancen sus ideas. ¿Qué más ocurre? ¿Qué se aprende primero? ¿Qué creen ustedes que es importante aprender antes de leer y de escribir? Vocales, números, ya. ¿Cómo las aprende? ¿Con sonidos o las aprende porque tú le muestras el abecedario y le vas diciendo, esta es la A, esta es la B, esta es la C, o esta es A, E, I, O, U? ¿Cómo le enseñaron ustedes a sus hijos? Mostrándoselas. Ya, ok. ¿Están de acuerdo con que se muestran las ilustraciones? Eso es lo primero, así se enseña. Lo primero que se aprenden son las vocales y los números, ya. ¿Se aprende el sonido de las vocales o los números o se aprende cómo se ven las vocales y cómo se ven los números? Buenas noches, Lady. Muy bien, les cuento. Antes, ya, gracias. Antes de que el niño o niña, cuando digo niño, antes de que el niño aprenda la grafía o cómo se ven la representación física, digamos así, de los números o de las vocales o el abecedario, el niño aprende a través del habla, a través de la escucha. Por lo tanto, antes de que una persona aprenda a leer y a escribir, antes de eso aprendió a hablar, aprendió a escuchar. Luego viene la discriminación, que nosotros le conocemos como conciencia fonológica, que es el discriminar los sonidos.
ya la P de la B, por ejemplo, la T de la D, ¿no? La R, de discriminar sonidos. Entonces, viene allí lo que es la discriminación, que va a ser discriminación auditiva y luego la discriminación visual. Bien, después de eso, una vez que ya por el sonido, el niño debe aprender la disociación de movimientos, le llamamos, ¿ya? Entonces, aquí tiene que aprender acerca de su esquema corporal y la orientación espacial. Entonces, el niño empieza a aprender y a ubicarse en relación a su cuerpo, con el espacio en el que está, ¿no? Arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, dentro, fuera. Entonces, esto es clave, es importante para que pueda ayudarle en la dirección de la lectura. También es importante para la escritura, ¿no? Para la escritura ordenada. Por ejemplo, en las matemáticas, para las secuencias. Entonces, no aprende primero a las letras, ¿no? Aprende los sonidos. Entonces, son varios pasos que a lo largo de la vida, en los 6 primeros años, 5 algunos, ya, el niño va aprendiendo para que pueda llegar a la lectoescritura. O sea que la lectoescritura no empieza con las letras, ¿ok? No empieza cuando nosotros le enseñamos la A, E, I, O, U y se las mostramos en unas cartulinas o en una ficha. No empieza allí, empieza a través de lo que va escuchando y de la interacción. Empieza cuando va aprendiendo a hablar, cuando va entendiendo la conversación, cuando va comprendiendo los ritmos del lenguaje que está, su lenguaje nato, ¿no? En el que está desenvolviéndose. Entonces, nosotros aprendemos a través de o es progresivo la forma en cómo vamos aprendiendo, ¿ok? En la psicología hay unos modelos o el modelo cognitivo, ¿ya? Que habla acerca de cómo se adquiere la lectura, cómo se desarrolla la escritura y también el cálculo. Entonces, para que comprendamos un poco el cómo aprendemos y procesamos la información, ¿ya? Hay un modelo en el que se explican estos pasos que da nuestro cerebro. Recuerda en la clase anterior cuando veíamos cómo empieza el aprendizaje con el estímulo, con la atención, con la percepción, luego con la percepción, la codificación, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando veíamos esto? ¿Recuerdan? Entonces, estos modelos, ¿ya? Nos permiten entender cómo se da el aprendizaje, ¿listo? Y también nos permite entender estas dificultades que se pueden dar en el aprendizaje. Entonces, estos modelos cognitivos, ¿ya? Son modelos que explican qué pasa dentro de nuestra cabeza, ¿ya? ¿Qué pasa en nuestra mente cuando aprendemos a leer, cuando aprendemos a escribir o cuando aprendemos a resolver problemas matemáticos. Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros entendamos que estas habilidades no solo van a depender del hacer la práctica, sino también hay muchos procesos internos, muchos procesos mentales que van a trabajar juntos para que se pueda dar el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, estos modelos, ¿ya? Estos modelos cognitivos, ¿ya? El modelo de la lectura, la escritura y el cálculo, los vamos a ir viendo en 2 de las diapositivas de las que les he diseñado hoy para poder entenderlo, ¿ya? Sobeida dice sonidos y figuras. Sí, primero se va adquiriendo así el aprendizaje, ¿ya? Entonces, incluso cuando el niño está entre el año y los 14 meses, tiene que primero aprender del esquema corporal, dónde están ubicadas las partes de su cuerpo, antes de aprender de las vocales. O antes aprender de dentro, fuera, derecha, izquierda, antes, mucho antes de eso, el niño aprende primero tamaños, ¿no? Aprende formas, aprende esquema corporal, ¿no? Aprende primero eso antes de que empecemos con los colores,
que empecemos con por ejemplo, las palabras, las vocales, ¿ya? Las consonantes, mucho antes de eso. Es importante el que vaya desarrollando por pasos la adquisición o por procesos, la adquisición del lenguaje y el desarrollo del lenguaje. Entonces, vamos a ver ahorita este modelo cognitivo que explica la lectura, ¿ya? Muy bien, entonces, el modelo cognitivo de la lectura nos lleva a lo que es el leer, ¿ya? No solo es que yo lea las palabras en voz alta, ¿ok? El proceso de lectura tiene que ver con el reconocer letras y sonidos, ¿ya? Decodificar palabras. También tiene que ver con el que yo pueda leer con fluidez, que es que yo lea sin esfuerzo excesivo y que el ritmo que utilizo también sea el adecuado. Y otro de los procesos que implica el leer es que se reconozca o que se entienda lo que estoy leyendo. ¿Listo? Entonces, miren lo que incluye dentro del proceso de leer, ya dentro del modelo cognitivo de la lectura. Reconocimiento de sonidos, que es identificar las letras y que yo las relacione con su sonido. Luego, unir los sonidos para formar palabras, eso es la decodificación. Luego, el que yo lea sin esfuerzo, ya con el ritmo adecuado. Eso tiene que ver con la fluidez. Y el último es que lo que yo estoy leyendo lo vaya comprendiendo. Y cuando yo lo leo, también le doy significado al texto. ¿Ya? Le doy significado al texto. Entonces, por ejemplo, un niño que lee rápido, ¿no? Lee rápido. A ver, ¿qué tengo por aquí para leer? Ya, imagínense. Es un texto bien pesado, pero ya. Imagínense, yo les leo algo ahorita, ¿no? Y les digo, el nacimiento de Maquiavelo coincide con el ascenso del poder de Lorenzo el Magnífico, que supuso en Florencia el paso de la República a la señoría. El Medici, una rica familia de banqueros florentinos, accedieron al poder a finales del año 1469, cuando Lorenzo y su hermano Giuliano, hijos de Piero Medici, aceptaron la petición de florentinos más ilustres de la época para encargarse del gobierno de la ciudad. Listo. ¿Entendieron? Si ustedes no entienden, imagínense que quien lee. Yo que he leído así de rápido, lo único que recuerdo es que son médicos y que eran de Florencia o algo así. Entonces, la fluidez importa dentro de la lectura. ¿Por qué? Porque no puede entender el que escucha, ya, ni muy rápido ni muy lento. Entonces, si yo nuevamente empiezo a leer y digo, la obra que nos disponemos a leer es el texto lleno de novedades, ¿no? Tampoco, o sea, no nos va a permitir entender. Por eso es que la lectura tiene que ver con la fluidez y con la comprensión de lo que vamos leyendo, ¿ok? Entonces, la dificultad en la lectura puede estar en procesos diferentes. Recuerden, son 4 procesos, ¿ok? O muy rápido, o muy lento, o de repente no reconoce sonidos, o no entiende, ¿no? O al unir los sonidos para formar palabras, no logra decodificar las palabras. El otro modelo que nos presenta es la escritura o procesos de composición, ¿ya? Y doble ruta. Entonces, el modelo cognitivo de la escritura, que tiene que ver con el escribir, ¿no? Este modelo explica que la escritura es muchísimo más complejo, ¿ok? Es una de las tareas mucho más complejas en la escuela. ¿Por qué? Porque la escritura va a implicar el que se organicen primero las ideas, ¿no? Primero tengo que pensar qué quiero decir y luego transformar esas ideas en palabras, es decir, que voy a escoger el vocabulario, voy a escoger la forma en cómo voy a estructurar lo que voy a escribir, a transmitir. Luego, tengo que identificar si es que la escritura es la correcta, ¿cierto? Si está bien la ortografía, la gramática y la caligrafía. Miren, son 3 cosas. Ya no solamente es que la palabra esté escrita, sino que cumpla con las reglas ortográficas y que cumpla con la gramática, ¿verdad? O sea, que se entiende el texto, porque yo puedo poner entender, significado, texto, entender muy lento, entender
procesos diferentes y como que no tiene sentido, pero escribí. Pero el escribir correctamente tiene que ver con el uso de la gramática, con los tiempos, con el uso de las preposiciones, los adverbios, ¿no? La conjugación de los verbos, o sea, hay un montón de cosas que está implícita en la escritura, ¿ok? Y el cuarto proceso que incluye es el control para escribir, ¿verdad? Justo por acá en los comentarios me decían, es verdad, primero se hacen formas con papel, plastilina, claro, Sobeida. Primero se desarrolla la motricidad fina, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es un paso importante para que se dé el proceso de la escritura, porque esto nos permite tener control para escribir, el agarre del lápiz, el tamaño de la letra, tiene que ver con la coordinación de la mano. Y luego está la coordinación ojo-mano, el poder mirar algo y escribir sin necesidad de tener los ojos puestos en donde escribes, ¿cierto? Que también es otra de las habilidades que se va desarrollando a medida que el niño va creciendo. Entonces, en el modelo cognitivo de la escritura es importante, ¿ok? Es importante, como les pongo aquí, es que esta habilidad, ¿ok? Integra funciones no solo cognitivas, sino también funciones motoras. Por eso es importante el trabajar el esquema corporal y la coordinación y el desarrollo de la motricidad, tanto gruesa como motricidad fina. ¿Listo? Y luego está el tercer modelo, que es el de triple código, que tiene que ver con el cálculo. ¿Ok? El cálculo tiene que ver con las matemáticas. Entonces, no es necesariamente que yo me memorice, por ejemplo, me memorice la tabla de multiplicar o la tabla, o el dividir, ¿ya? O las sumas, que yo me las memorice, sino que se tiene que entender, comprender los números, o sea, qué representan las cantidades, ¿ya? Saber qué representan las cantidades. Otro de los procesos es que se tiene que recordar cuál es el procedimiento para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, ¿ok? El procedimiento tiene un paso a paso. Otro de los procesos que están incluidos es que se tiene que o se debe retener información mientras se resuelve, ¿ya? Y el cuarto paso es que esto que yo aprendí de las matemáticas, del cálculo en hoja, yo lo pueda llevar a mi vida diaria, ¿ok? Que yo no solo automatice estas operaciones, sino que aplique las matemáticas a mi cotidianidad, ¿listo? Por ejemplo, un chico que ya sabe sumar, ¿ok? Un estudiante puede saber sumar, pero se equivoca al resolver problemas. Entonces, aquí no es el problema netamente en que no sepa, en que no recuerda el procedimiento, sino en que no puede aplicar la matemática a situaciones reales. Entonces, aquí indica que hay una dificultad en el razonamiento matemático. No solo va a ser en la operación, sino en el razonamiento matemático. ¿Entienden? ¿Sí me voy dejando entender? ¿Sí, chicos? Perfecto. Muy bien. Entonces, Jessica, para qué nos estás contando todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué nos dices todo esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos ya estos modelos en la escuela, cuando nosotros entendemos esto, nos va a poder o nos va a permitir que identifiquemos dónde está la dificultad del niño, ¿ya? Evitemos estas etiquetas de flojo o desatento o que no tiene apoyo, ¿ok? Entonces, no es que todo no sea así, sino que simplemente el que etiquetemos a alguien sobre todo en niños, va a pesar mucho el trabajar quitándole esta idea de que no es bueno en algo. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos primero identificar dónde está el problema realmente y luego evitar estas calificaciones o estas etiquetas que van a perjudicar el avance o el progreso del niño y también que esto nos permita, al identificar las dificultades, poder utilizar las estrategias adecuadas. ¿Listo? Y esto lleva a que podamos también hacer los diseños o las estructuras de mejor manera, ¿no? Que sean eficaces.
¿ya? Entonces, leer, escribir, calcular no son habilidades sencillitas, ¿ok? Hay muchos procesos mentales que están involucrados en que se procuren, en que se pueda ejecutar estas actividades. Entonces, cuando nosotros vamos o entendamos cómo aprende el cerebro, ¿ok? Vamos a poder tratar de mejor manera a estos estudiantes que tienen esta dificultad. Bien, ahora, y aquí les estaba explicando, ¿no? El modelo cognitivo de la lectura, lo que requiere trabajar. El modelo del pensar, de la lectura, de la escritura es que yo piense primero qué es lo que voy a decir, estructure y luego escriba. Y el del cálculo es que yo pueda aprenderme los procedimientos y estos procedimientos aprendidos llevarlos a desarrollar problemas de tu cotidianidad. Bien, entonces, los procesos cognitivos, los modelos identificar cómo aprende el cerebro. Además, entender que estos procesos no funcionan por separado, ¿ok? El escolar lee, escribe y calcula en el mismo tiempo. No es que va solamente a leer y todo el año se dedica a leer y las matemáticas no se desarrollan, sino que son procesos que ocurren en simultáneo, se van a apoyar entre sí. ¿Listo? Ahora, hay varias funciones, ¿ya? Que van a estar involucradas en que se dé estos modelos, en que se aprenda, ¿ok? Ya habíamos visto que uno de ellos o una de las funciones que se requieren es la atención, ¿cierto? Entonces, la atención va a permitir que el estudiante se enfoque en la tarea, ¿listo? Que dirija todos sus esfuerzos, todos los estímulos estén dirigidos hacia la tarea que tiene que selecciona o que debe hacer. ¿Listo? Entonces, la atención va a ser necesaria para que pueda leer, para que pueda escribir o para que pueda resolver un problema. Si de repente el chico está resolviendo un problema y está pensando en otra cosa, no está la atención enfocada. ¿Listo? Permítanme un ratito para mostrarles un video de esto que les estoy diciendo. ¿Listo? A ver, por acá está. A ver si carga. A ver. Ya, mientras descarga, ahí está. Voy a dejar de compartir un ratito para compartirles lo que les voy a mostrar, ¿ya? Ok, sí observan, ¿verdad? Ya está. Está resolviendo el ejercicio, miren. Se ve su carita. ¿Por qué no le sacan copia? Porque mañana no traigo, le sacamos copia del examen y yo lo resuelvo. Porque creo que si recién ahorita voy a escribir el examen. Ya, porque es la primera página. Sí. Así mañana yo lo hago. ¿Notan? Él está resolviendo unos ejercicios, pero su cabeza está en otras cosas. Entonces, aquí evidenciamos que la atención no está completamente puesta en la actividad que está realizando. ¿Ok? Voy a compartirles acá, esperen un ratito. ¿Ok? Se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Sí está encendida la cámara? Pensé que sí. Ya, entonces, se percataron que está el ejercicio y que está casi por terminarlo,
y de repente me habla de otro tema, ¿no? De un examen, bueno, es un paciente con el que trabajo ansiedad matemática, ¿no? Y ya ha progresado, ya realiza sus exámenes por ciertos momentos, se pierde, está pensando en otra cosa, está como medio en automático haciendo el ejercicio y la atención no está completa dentro del trabajo que está haciendo. Entonces, aquí, si la atención falla, el rendimiento en todo lo que está haciendo no se va a lograr. ¿Listo? Segundo proceso que está involucrado dentro de los procesos que integran el aprendizaje, ¿ok? Es la memoria. Entonces, la memoria de trabajo tiene que ver con cómo retengo la información, ¿ok? Cómo yo retengo, cómo voy procesando la consigna que me dan y cómo voy, a medida que voy entendiendo la consigna, es cómo voy pensando y formulando la manera en cómo voy a responder. Entonces, eso tiene que ver con la memoria de trabajo, que es la información reciente, la que está, digamos así, como una película, la que se está ejecutando. ¿Listo? Y la memoria a largo plazo tiene que ver con cómo se almacena la información. Esto está relacionado también con los conocimientos previos, las reglas, las letras, las operaciones, ¿ok? Entonces, hay tipos de memoria que son importantes para que yo pueda comprender qué textos, para escribir con coherencia, para realizar cálculos correctamente. ¿Listo? Entonces, la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo me van a permitir que yo pueda ejecutar estas acciones, el que es entender en la marcha y formular en la marcha también lo que voy a responder. ¿Bien? Y luego tenemos el lenguaje que va a conectar la lectura, la escritura y también va a conectar el cómo podemos comprender los procesos matemáticos o los problemas matemáticos, ¿ya? Entonces, cuando hay muchos errores en las matemáticas, ya cuando los errores en las matemáticas no son de cálculo, a veces son de comprensión, ¿ya? No creo que no lo he grabado al pequeño. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? El tema que estamos trabajando con este niño son ecuaciones. Entonces, para llegar que el niño comprenda, ¿no? Lo que son las ecuaciones. Primero, imagínense, nosotros comprendemos o identificamos los números, ¿ya? Identificamos los números, los relacionamos, ¿ok? Los codificamos, los entendemos como tal, digámoslo así, los números. Y cuando entras a trabajar lo que son ecuaciones, ya no es solo este número, sino que un número fijo, 1, 2, 3, 4, 5, sino es un número tangible, un número que yo no sé cuál es. Y el poder relacionar ese número con X, a veces a muchos niños, ¿no? No solamente no logran, digamos así, no logran entender, ¿ya? No logran entender cómo es que un número puede ser X o cómo es que X puede ser un número. Entonces, aquí se da otro proceso que es el de la metacognición. Y es que cuando la metacognición aparece cuando nos hacemos conscientes del propio proceso, ¿no? Nos hacemos conscientes. Ay, a mí me cuesta estudiar por ejemplo, este tema, ¿no? Pero al pasar de sumas o restas o multiplicaciones o divisiones con números, al pasar de un tema, digamos así, se me fue la palabra. Estamos pasando de lo concreto, ¿ok? Estamos pasando de lo concreto, que es un número exacto, a lo que es a lo abstracto, ¿ok? A lo abstracto, que son letras o que son variables, por ejemplo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta cuáles son estas fases que van a requerir, ¿ok? Que yo ponga en práctica todos estos procesos para poder enseñar, ¿ya? Para poder relacionar la información que estoy trabajando con el niño. Entonces, la memoria va a permitirnos, o estos procesos de memoria, perdón, estaba hablando del lenguaje. El lenguaje, ¿no? Va a permitir que no solamente yo pueda identificar palabras, sino también que pueda comprender
en este caso, procesos que están relacionados a resolver problemas matemáticos, ¿no? Entonces, muchas veces los problemas que se les plantean a los chicos no es que no sepan resolverlos. Si se los das plasmados, los resuelven, pero si los tienen que comprender o tienen que plantear el problema, no lo van a comprender, ¿cierto? Entonces, desde aquí ya el lenguaje va a conectar estas tres áreas, lectura, escritura y también el cálculo. Y la otra de las funciones que son importantes son las funciones ejecutivas que van a exigir pues la planificación, el control inhibitorio, la organización y la flexibilidad. La planificación es la capacidad de poder organizar el tiempo, ¿no? Entender qué tareas tengo para tales fechas y cómo voy a planificar para llegar a esas fechas. Además de recordar lo que tengo pendiente para esas fechas. El control inhibitorio, ¿ya? El control inhibitorio tiene que ver también con la forma en cómo el ímpetu, digamos así, ¿ya? El ímpetu que voy a mostrar ante cierta actividad o ante lo que me están diciendo. Muchas veces, ¿no? Muchas veces los chicos, por ejemplo, que tienen dificultades atencionales o que son hiperkinésicos o hiperactivos, no te dejan terminar con lo que estás diciendo y responden, ¿cierto? Ahí tiene que ver el control inhibitorio. Entonces, esta capacidad de poder escuchar completamente, pensar lo que vas a decir, ¿no? Formular lo que vas a decir. Luego la otra función es la organización, que tiene que ver con la planificación también, y la flexibilidad cognitiva. ¿Qué tanto, digamos así, qué tan flexible, ¿no? ¿Qué tan rígida puede dejar de ser el esquema que tú vas a plantear? ¿Listo? Muy bien. Entonces, la teoría del procesamiento de la información ya nos dice que para que se dé la información, por cierto, esta teoría hace una analogía de que nosotros procesamos la información como si la procesara una computadora, ¿no? Ingreso, proceso, salida. Ingreso de información a través de los ojos, a través de los oídos, de tus sentidos, proceso que tiene que ver con la codificación y la salida que tiene que ver con la forma en cómo tú manifiestas la información que has recibido. ¿Listo? Que puede ser oral, que puede ser escrita o que puede ser a través de la conducta también. Entonces, esto tiene que ver con el registro sensorial, el primer paso. Entonces, a través de los estímulos, nosotros que recibimos, que son llevados por los sentidos, ¿no? Entonces, registramos esta información. Recuerdan que les comentaba en la clase anterior que en todo nuestro cuerpo hay neuronas sensitivas. Estas neuronas captan información y la llevan a la corteza cerebral. Y la corteza cerebral recibe información de todos los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, ya del sistema vestibular, recibe información, ¿listo? Y una vez que recibió información, se la pasa de taquito al cerebelo, que el cerebelo identifica de qué sentido llega la información, ¿ok? Y luego de que la identifica, la distribuye. ¿A dónde va a tener que parar? Lo que está relacionado con lo que es importante, con lo que es significante o con lo que causa impacto, pasa al tálamo, ¿ya? Al tálamo y pasa también a amígdala, ¿listo? A la amígdala y al tálamo. Entonces, se recibe esta información. Luego, el segundo proceso es la memoria de trabajo, que es donde pensamos, ¿listo? La memoria de trabajo es lo que está ocurriendo en el momento. Es cómo resolvemos los problemas. Por ejemplo, la memoria de trabajo es lo que ustedes están escuchando ahorita y están procesando, están de repente haciéndose preguntas o de repente están comprendiendo o es información nueva para ustedes. ¿Listo? Entonces, la memoria de trabajo tiene que ver con ese momento en donde estamos pensando, resolviendo problemas, es el ahorita. ¿Listo? Se supone que la memoria de trabajo es chiquitita, ¿ok? No aguanta mucha información. Lo máximo que aguanta es 9 datos a la vez.
Por eso, si a ustedes les dijeran, ¿no? Y esto se entrena, por si acaso, esto se entrena, pero sí es cortita la memoria de trabajo. No sé, ustedes tienen que aprenderse una placa y de repente están ahí con la placa y de repente se distrajeron haciendo otra actividad, se fue la información de la placa que tenían que aprenderse. Se fue. Esa es la memoria de trabajo. Es cortita la cantidad de información que puede almacenar. ¿Listo? Y luego tiene la memoria a largo plazo, que tiene que ver con la forma en cómo ya se almacena la información, ¿no? Cuando ya se aprende la información. Esto es lo que realmente se queda para siempre. ¿Listo? Entonces, así se da el proceso de aprendizaje. Muy bien, señores, señoritas, hasta aquí, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Alguno de ustedes no quiere saber por qué a veces el procesar información o el aprender falla? ¿No? ¿Por qué a veces no aprendemos y por qué a veces sí aprendemos? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué está involucrado? Mire, muchas veces el proceso de aprender falla porque es demasiada información, demasiadas instrucciones a la vez. ¿Listo? La memoria de trabajo se satura. ¿Listo? Y el cerebro se bloquea. Entonces, esto puede decir como que me entró por un oído y salió por otro, ¿cierto? Por eso es mucha información. Recuerdo, creo, en la clase anterior, creo que escribieron un comentario así, ¿no? Demasiada información, demasiada información. Y es así. Cuando se satura, ¿no? Cuando se satura, o cuando el tema de repente es muy denso, muy complejo, entonces el cerebro se bloquea rápidamente y por eso falla el aprender, falla. Si imagínense, si seguimos utilizando la metáfora de la computadora, es como que yo intento guardar información en el CPU y carga, ¿ya? Y falla la carga, entonces no se guardó información. ¿Listo? Y el otro obstáculo que puede surgir en cuanto al aprender es la falta de atención. ¿Ok? Recuerden, la atención es un filtro. Imagínense ustedes un embudo, ya, perdón, una coladera. Entonces, ese filtro, ¿ok? Ese filtro va a sacar o va a dejar arribita todos los estímulos que no son importantes, que no son necesarios para poder aprender esa información. ¿Ya? Entonces, sin la atención, la información nunca va a salir digamos, del registro sensorial. ¿Ya? Entonces, si de repente tenemos aquí, si un niño es muy distraído, entonces simplemente su cerebro no va a registrar información. ¿Listo? Él está pensando en otras cosas, te puede estar mirando, pero puede estar pensando en otras situaciones o puede estar recordando o jugando en su cabeza y no registró nada de información de la que nosotros estamos hablando. Entonces, por eso falla. Por ser muy densa la información, y el segundo es porque no se consiguió que el estímulo, ¿no? Se filtraran estos estímulos y que la atención se dirija. ¿Listo? Muy bien, entonces, vamos a ver ahorita estas dificultades del aprendizaje. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de la dislexia, de la disgrafia y de la discalculia? ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Es común ahora, ¿cierto? Es común. Entonces, para entender ahorita, ¿ya? ¿Cuáles son estas dificultades del aprendizaje? Vamos a ir conociendo así, un poquitito rápido, lo que son estas dificultades: dislexia, disgrafia y discalculia. Muy bien. Esto sí quiero dejarlo claro, ¿ok? Las dificultades específicas del aprendizaje no tienen que ver con la inteligencia en general, ¿ok?
puede que un niño que tiene dificultades específicas del aprendizaje tenga una inteligencia normal, incluso superior promedio, ¿ok? Incluso superior, promedio es de 70 a 90, puede ser mucho mayor a 90, ¿ok? Entonces, no está involucrada la inteligencia, pero sí tiene que ver con la forma en cómo funciona o cómo filtra la información, ¿listo? Entonces, aquí es diciendo, no sé, sigo con la analogía de la computadora. Entonces, imagínense que se confundieron los colores de los cables, ¿no? Y se cruzó la información, se cruzó el cerebro. Algo así es como entenderíamos un día, ¿ok? Entonces, no es problema de inteligencia. La memoria, la capacidad, todo está bien. Solo es la forma en cómo entiende o cómo procesa la información. ¿Listo? Entonces, vamos a ver estos problemas, ya estas dificultades específicas del aprendizaje que no son discapacidades. ¿Listo? Ni son tampoco dificultades que aparecen por escasa o por dificultades por falta de oportunidades educativas, ¿ya? Entonces, la dislexia es la dificultad para reconocer las palabras de manera fluida, ¿ya? Aquí estoy, acá. Es la dificultad para reconocer las palabras de manera fluida, ¿ok? Entonces, la dislexia puede ser una falla que se puede presentar de forma fonológica. O sea, de forma fonológica es, por ejemplo, cuando el niño tiene dificultades para poder ensamblar los sonidos, ¿no? Entonces, no tiene o no ha conseguido desarrollar la discriminación auditiva. Le cuesta saber que la palabra M suena, ¿no? Normalmente nosotros decimos M, se llama M, suena M, y el sonido no es M, el nombre es M, pero el sonido es es como la S, se llama S, pero su sonido es, o como la F, le decimos F, pero su sonido es, ¿no? Entonces, esta identificación fonológica no logra ensamblarle el niño. Allí puede estar la dificultad de la dislexia. Esta dificultad trae como consecuencia en que la lectura sea lenta, también si la vea mucho, ¿ya? Si la vea mucho el niño, hay muchos errores también en la forma en cómo identifica algunos fonemas, ¿ok? De repente omite o de repente sustituye algunos fonemas. Entonces, esto, como es lenta, como el sonido no es claro, como hay muchos errores, eso agota a la memoria de trabajo. Entonces, esto evita que el niño en realidad vaya comprendiendo lo que va leyendo. ¿Ok? Entonces, aquí se da la dislexia. Normalmente, la dislexia está en la dificultad, se presenta como dificultad en la lectura. Y como les decía, pueden tener los errores en la codificación, en la lectura lenta y los problemas en la comprensión lectora. ¿Listo? Ahora, la disgrafia. ¿Qué será la disgrafia? Dice, ay, este niño tiene letra de doctor, o esos números no se entienden para nada. ¿Les ha pasado? ¿Han visto letras así o o han tenido de repente dentro de clase o dentro de aula o ustedes conocen a personas que tienen así esta dificultad que la letra casi ni se entiende, son palos y palos y círculos? Ok, eso no es solo tener mala caligrafía, muchas veces tiene que ver con esta dificultad en la escritura, ¿ya? Es disgrafia y disortografía. La dificultad está en el proceso de transcripción y de composición. Por ejemplo, la disgrafia tiene que ver con la parte motora, ¿ok? Que la letra no es legible, hay muy mala postura, de repente el lápiz lo cogen de esta manera, ¿no? ¿Lo notan? Así, o algunos escriben, ¿ya? O así,
escriben de esta manera. Entonces, hay mala postura también del cuerpo al escribir, y excesiva presión del lápiz, ¿no? Imagínense que escribe así y presiona mucha fuerza, entonces los músculos se cansan, ¿ya? Y allí se nota la dificultad en la parte motora. Y la disortografía tiene que ver con la ortografía, ¿no? El siempre cambiar, que al principio, por ejemplo, en primer, segundo grado, es común que el niño vaya cometiendo estos errores de ortografía, ¿no? Por ejemplo, confundiendo la B con la B, puede escribir, por ejemplo, vida con B grande o B labial, o puede escribir, por ejemplo, vaca con B labial, puede cambiar eso, pero va aprendiendo la identificación, ¿ok? Va aprendiendo el uso de D y D, va aprendiendo el uso de H, va aprendiendo el uso de la C y S, o ¿qué otro confunden? C y Q, ¿no? También, entonces, y Z, por ejemplo. Entonces, esto lo van aprendiendo, pero si ya ha pasado digamos así, esos años en los que se entiende que el niño debió aprender la forma, porque esto parte como que se memoriza, ¿no? Cómo se escriben estas palabras. Entonces, si esta dificultad o este cambio de la B por B, la C por S o S por C, ¿no? La F por D o la B por V, entonces ya no es solamente que no conozca o que sí conozca la regla, es que su cerebro no está almacenando la información visual de la palabra. ¿Listo? Como les digo, es parte de memoria. Ustedes deben ver, ¿cómo sé cómo se escribe con H y sin H? ¿No? Y es que te lo memorizas, o sea, entiendes cuál es la imagen visual, o como lo suelo escuchar cuando le enseño. Tú mira, ¿se ve bonito o no se ve bonito, no? No se ve bonito. Entonces, si no se ve bonito, por ahí algo debe estar fallando. Y es porque tú te das cuenta, aquí está medio raro, esto no se escribe así, es por la imagen visual que has almacenado de cómo se escribe esa palabra. ¿Listo? Entonces, si no está ocurriendo eso, la dificultad tiene que ver con la disortografía. Entonces, en la disgrafia es la dificultad en la escritura. Aquí se observa en la escritura ilegible, ¿ya? No se organiza el texto, está escribiendo una palabra por aquí, otra por acá, o muchas veces escribes, este es el cuaderno, esta es la libreta, y escriben aquí, escriben así, no respetan los bordes. Ay, no se ve. Caracho. No se ve. No respetan los bordes, ¿no? De la hoja. Entonces, escriben de repente de derecha a izquierda. Entonces, esa es la dificultad con la disgrafia. Y el otro problema es la discalculia, que tiene que ver con la falla en el código analógico de la magnitud. ¿Qué significa esto? Que el niño no tiene sentido del número, ¿ok? Eso, no tiene sentido del número. Entonces, allí se presenta el problema. Por ejemplo, al niño le cuesta entender que el símbolo 8, ¿no? El símbolo 8, que yo haga este símbolo, representa 8, ¿ok? Elementos. Entonces, si yo hago este 8, yo tengo que hacer 8 manzanitas, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero el niño no logra hacerlo. ¿Se dieron cuenta? Nosotros, esto de coloca el número y dibuja la cantidades, ¿en qué lo estudiamos o en qué se lo enseñamos a los niños? En inicial, ¿cierto? En inicial, que vaya colocando, les pones el número y que vaya dibujando ciertos elementos dentro de un circulito, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a enseñarle el sentido del número. Ese es el código analógico de la magnitud. ¿Qué número representa cuántas cantidades? ¿Ok? Entonces, en la discalculia,
ya se presenta esta dificultad específica en el cálculo que va a incluir este problema de no comprender el concepto de número, va a incluir que se equivoque en operaciones básicas, en sumas, en resta, y también va a incluir estas dificultades para resolver problemas matemáticos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué otra forma lo evidenciamos? Ya, el niño que tiene discalculia, por ejemplo, no se logra aprender las tablas de multiplicar. No logran entender el valor posicional, por ejemplo, ¿no? Unidades, decenas, centenas, unidades de millar. No sabe leer números, ¿no? No logra comprender que 100, por ejemplo, es más que 10. Entonces, por eso es importante que en estos primeros años, este trabajo en cuanto al cálculo se pueda realizar, ¿no? Utilizamos material tangible, chapitas, palitos, pomponcitos, ¿no? Utilizamos material tangible para que se pueda realizar esta discriminación de lo que es lo abstracto y de lo que es concreto en cuanto a los números. ¿Y bien? Aquí, ¿qué tiene que ver las funciones ejecutivas? Pues las funciones ejecutivas van a influir muchísimo. ¿Por qué? Como les decía, a veces el chico puede ser muy, muy hábil, ¿ok? Puede ser considerado, digamos, inteligente. No hay problemas sensoriales, ¿ok? Pero estos chicos no logran rendir en la escuela. Entonces, no es pereza, no es falta de interés, sino es esta forma en cómo procesa cognitivamente la información nuestro cerebro. ¿Qué me dices? Jenny dice, ¿cómo recomienda trabajar la disgrafia? Ya, para trabajar la disgrafia hay que identificar, a veces es problema del trazo, ¿ok? Puede ser la disgrafia motriz. Otro puede ser, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Que es muy grande. Hay esta desorganización en el renglón. Entonces, la letra es de tamaño irregular, no respeta márgenes, como les decía. Entonces, aquí es como que el subtipo. Entonces, allí la disgrafia está más que todo en lo espacial. También hay disgrafia perceptiva. La disgrafia perceptiva es la confusión de letras y la omisión o inversión, es decir, que escribe al revés. Por ejemplo, ya los peques entre 4 o 5 años cuando les están enseñando a escribir, supongamos, ya les voy a hacer aquí el cuadrito. Tiene este cuadrito y les dices, en este cuadro tienes que escribir tu nombre, ¿no? No voy a soltar el cursor para que ustedes noten. Imagínense, yo escribo mi nombre. Sí, y no me alcanza. Y escribo acá. Ya solté el cursor. Pero al principio escribí dentro del cuadrado, escribí mi nombre, ¿no? Yes. ¿Ven? Entonces, eso sería inversiones, ¿ya? O de repente, en vez de escribir así mi nombre, Jessica, yo escribo así. Al revés. ¿Ok? Entonces, ahí tiene que ver con la forma en cómo, o el tipo de disgrafia, ¿ya? Inversión, omisión, confusión de letras. También el otro problema es cuando hay errores ortográficos, ¿no? Los errores ortográficos persistentes. Eso tiene que ver con la disgrafia lingüística. Ahora, una vez que ya identificamos cuál es el tipo de disgrafia, hay que, perdón, voy a bajarle un poquito el brillo, ya. Hay que empezar a trabajar primero la motricidad fina, ¿ok? Es lo principal. Modelado con plastilina, embolillado, ensartado, el uso de
pinzas, por ejemplo, ¿no? Los trazos, enhebrado. Una maestra, por ejemplo, me recomendaba el tejido, me dice, chicos ya grandes, como dicen, no, plastilina y embolillares de peques es de niños de inicial, me dice, que tejan. Entonces, el tejido, ¿no? El pintado, trazos amplios, trazos finos. Entonces, estas actividades también, juegos de coordinación ojo-mano, también les va a ayudar, ¿ok? A preparar la mano para escribir. No le vas a decir que practique el palma. Estás preparando la mano para que pueda escribir, sea derecha o sea izquierda. ¿Listo? Luego tienes que hacer el trabajo en el esquema corporal y en la postura. Entonces, agarre correcto, correcta posición del cuerpo, del brazo, de la mano, el que se pueda ajustar también el mobiliario, ¿no? La mesa y el uso adecuado del lápiz. Entonces, la posición correcta para la escritura es de 3 puntos, ¿no? Es así. El apoyo del lápiz es en 3 puntos. Entonces, empezamos a trabajar eso en la parte motora, ¿ok? Y ya luego vas trabajando trazos que son figuras, trazos rectos, trazos curvos, ¿no? Figuras geométricas, las letras, por ejemplo, como letra imprenta, ¿no? Letras aisladas. Luego que vas trabajando oraciones, palabras, este, primero trabajas sílabas, luego trabajas palabras y luego trabajas oraciones, en ese orden, así es. Sílabas, palabras y oraciones. ¿Ya? Así vas empezando a trabajar con el niño. Y hay cuadernos específicamente o material específico para trabajar lo que es la disgrafia. ¿Ya? Les busco, no, creo que sí tengo algo de material, les busco para que ustedes puedan tener algo también, ¿ya? Para que trabajen. Pero es bastante, juego, bastante esquema corporal, el que disocien los movimientos también. Por ejemplo, aquí las actividades físicas ayudan mucho, ¿ya? Para que se pueda trabajar la percepción visoespacial, por ejemplo y reducir la carga de lo que tenga que escribir también a mano, ¿no? Reducir la carga escrita. Entonces, de repente el chico tiene que copiar en la pizarra y no copia, entonces tiene que hacerlo mucho más lento, ¿ya? Más cortito el material que tiene que trabajar y hacer bastante el trabajo de líneas, trazos para poder fortalecer los músculos de la muñeca también y paciencia, porque tiene que hacerlo paso a paso, ¿no? No es de trazos, cuadernos de trazos. Imagínate como si trabajaras con un peque de inicial que está aprendiendo a controlar y está desarrollando la coordinación ojo-mano. Entonces, empiezas con los trazos, ¿ok? Pintar, cortar, embolillar, masillar, tejer, ¿no? Con los palitos de ganchos de ropa, también con eso, por la fuerza que tiene que hacer en pinza. Entonces, es amplio el trabajo que se puede hacer allí. Muy bien, voy a pasar. Les estaba hablando un poquito de las funciones ejecutivas que van a intervenir en que estos problemas se presenten, ¿ok? Entonces, imaginémonos a estas funciones ejecutivas como un muro, ¿ok? Como una pared. Les iba a mostrar, antes de que empiece por aquí, espérenme un ratito para mostrarles un jueguito. Espérenme un ratito.
Ustedes van a decir, Jessica, es puro juegos. Pero no, miren. Por ejemplo, para trabajar motricidad fina con los chicos que tienen esta dificultad de la disgrafia, a veces dicen, no, puro, tú dices, no, juguemos algo sencillito, tranquilo. No saben que ya están trabajando con eso, la pinza, o que están trabajando la coordinación ojo-mano, ¿ya? Es una base, esto se mueve, pierde el equilibrio, ¿ok? Y tú tienes que ir colocando, miren, cómo es el agarre en pinza y cómo es que tienes que colocar de manera que no se caigan estos monitos, ¿no? Ya se me cayó por ahí uno. Entonces, va jugando, va trabajando. ¿Ven? Va jugando, va trabajando. ¿Qué más tengo por acá? Estos de acá, por ejemplo, son otro tipo de material que puedes utilizarlo también para formar trazos. ¿Ya? Esta es una estrellita con botoncitos y puedes hacer que vaya siguiendo caminos, ¿ves? Es bien táctil, miren. ¿Ven? Acá. ¿Ven? Entonces, acá, ¿no? De esta manera vas trabajando lo que es la motricidad fina. Puede ser con niñitos pequeños, niñitos grandes. Las actividades se van adaptando, ¿ok? Tienes que buscar qué es lo que te sirve o qué función, qué objetivo quieres cumplir. Entonces, tipo de ese material les va a permitir que ustedes puedan ir trabajando. No solamente la motricidad, por ejemplo, trabajando la atención, trabajando la coordinación ojo-mano, ¿no? Aquí tengo otro. Por ejemplo, es una... ¿No se ve? ¿Se ve? ¿Sí se ve? Ok. Estas son unas laminitas, por ejemplo, para unir puntos, ¿no? Para unir puntos. Tú das la secuencia y tienen que buscar los puntos. Aquí, con estas actividades que les he mostrado, vas trabajando algo de lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son dificultades, ¿ok? Son dificultades que se presentan más que todo como problema sensorial, ¿ok? No está relacionado, ¿ok? No está relacionado con la inteligencia, como les decía hace un ratito. Más que todo tiene que ver con cómo se procesa la información, ¿ok? Las funciones son las que están fallando. ¿Qué funciones? La atención, la memoria, el control inhibitorio, eso es lo que está fallando. Entonces, aquí, por ejemplo, el niño, ¿no? El niño, cuando no hay atención, pierde detalles de la consigna, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la oración? ¿Qué dictó? Ya se olvidó, se distrajo y se perdió todo. Y es porque la memoria de trabajo, como les venía explicando, no está funcionando, no está almacenando información, se satura rápidamente. ¿Por qué? Porque la atención es una capacidad que se entrena, ¿listo? Que se entrena. ¿Qué más puede estar fallando aquí? La memoria de trabajo que ya les expliqué y el control inhibitorio es que dice lo primero que se le ocurre, hace lo primero que se le ocurre, o no termina de uno formular la pregunta y ya está respondiendo, que es la impulsividad cognitiva, ¿no? Entonces, estas funciones ejecutivas vamos a entenderlas nosotras como un muro. Esto es como un muro que bloquea el potencial del niño, ¿ok? Antes de que este niño pueda demostrar qué es lo que sabe, esas funciones no están funcionando. Es como, imagínense que las funciones ejecutivas, ya, es una orquesta, ¿no? Y las funciones ejecutivas son el violín, el violonchelo, ¿no? Por ejemplo, por allá, los timbales, ¿no? Percusión ligera. Entonces, el director está así como que, ya, pues hagan ustedes lo que puedan. Pero una orquesta no funciona sin que el director haga el trabajo, ¿cierto?
El director de orquesta tiene que decir. Entonces, es lo mismo que pasa con, digamos así, haciendo la analogía de las funciones ejecutivas, ¿no? Si es que estas funciones ejecutivas están bloqueando, ¿no? Bloqueando el desarrollo del niño, entonces va a quedarse atrapado el conocimiento. ¿Listo? Por eso es importante que se estimule la atención. ¿Ok? La atención no es solo el que está distraído, ¿no? Para que se dé la atención tiene que cubrir estos dos aspectos, que es la atención selectiva y la atención sostenida. La atención selectiva es esto: yo puedo estar con ustedes hablando, pero todo lo que ocurre a mi alrededor pierde notoriedad. Me enfoco en lo que usted me está hablando o lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Me enfoco en eso. Esa es la atención selectiva. Si de repente en el aula un niño está haciendo sonar una bolsita de comida y yo ya lo miré, y ya que está comiendo, Miss, está comiendo, Miss, lo de que está haciendo es, Miss, está sacando sus colores, Miss, está jugando con sus lapiceros. Eso significa que el niño no está desarrollando esta capacidad de poder ignorar el ruido que está ocurriendo a su alrededor. ¿Ok? Entonces, principal, trabajar lo que es atención selectiva. Segundo, trabajar lo que es la atención sostenida. La atención sostenida es sobre todo digámoslo así, como la energía mental, ¿ok? Para que se pueda mantener concentrado, dirigido, enfocado en una tarea que es bastante larga. Por ejemplo, el que pueda hacer una reseña de cómo se dio o cómo entendió el nacimiento de Jesús. Entonces, es una tarea larga, ¿no? El niño tiene que plasmar primero la idea, pensar cómo lo va a escribir y luego estructurar el inicio, el clímax y la despedida de su texto, ¿no? Entonces, esa capacidad a ese trabajo y el que logre hacer la escritura de ese texto, de ese pequeñito ensayo, se le conoce como atención sostenida, ¿no? Que es la capacidad de mantener el tiempo más largo para realizar una tarea. Entonces, en el aula podemos ver, hay niños que pareciera que no escuchan, ¿no? Pero su cerebro no capta, pareciera que sí están escuchando, pero su cerebro no capta los detalles de la información, ¿no? Entonces, yo no le voy a preguntar, ¿me entendiste? Y de repente el niño me dice, sí, yo le tengo que preguntar, a ver, dime, ¿qué entendiste? ¿No? Clarificar es, explícame, ¿qué entendiste? Nada, me repite, ok, le vuelves a repetir. Con consignas muy chiquitas, muy cortas, paso a paso más que todo. ¿Listo? Y otro de las cosas que debemos tener en cuenta, ya, es que muchas veces estas dificultades están asociadas a trastornos, ¿ok? A dificultades del neurodesarrollo. Por ejemplo, muchas veces esta inatención o esta falta de selección en cuanto a la atención tiene que ver porque el niño tiene estas dificultades en la maduración de su lóbulo, ¿ok? Entonces, esto genera este desconcierto entre en realidad no sabe o en realidad no puede, ¿ok? Por eso les pongo aquí la diferencia entre no saber y no poder. ¿Ya? Entonces, es importante aquí el poder trabajar, ¿ya? El poder trabajar estas dificultades. Acuérdense, el trastorno por déficit de atención se entiende hoy como un problema, ¿ok? Perdón, no se entiende, estoy distraída en otras cosas. El TDAH no es un problema, ¿ok? No es el niño se porta mal, el niño que no atiende, el niño que no sigue consignas, sino es en realidad un trastorno, pero de las funciones ejecutivas, ¿ok? No tiene que ver con la inteligencia del niño, porque el niño puede ser muy hábil. Cuando se enfoca o cuando se hiperenfoca, termina rapidísimo las tareas, pero salvo que él tenga un interés posterior a terminar una tarea, ¿cierto? Por ejemplo, dice, ya, cámbiate para poder salir a pasear. Y el niño se cambia en el momento. Dice, o en el aula, ¿no? Terminamos la tarea y vamos al recreo. Y el niño, pues, faltó que termine, el primerito que termina. Entonces, no es que no pueda,
es que no sabe cómo hacerlo en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con el poder y el no saber. Entonces, se ha puesto ahí un pequeño ejemplito de lo que es una dificultad específica del aprendizaje. Le conocemos como DEA, ¿ya? Aquí, DEA. Le cuesta unir la B con la A. Esto tiene que ver con la ruta fonológica de lo que es ruta fonológica fallida, de lo que es la lectura, ¿ok? Ese es cuando no puede hacerlo, le cuesta unir la B con la A. Y otro es que si sabe leer, ¿ok? Eso es cuando no sabe, ¿ya? Cuando es una falla en las funciones, sabe leer, ¿ok? Pero pierde el hilo. Por ejemplo, está leyendo, imagínense, yo voy a leer, el cerebro de un niño tiene maduración del lóbulo prefrontal, ejecutivas, tiene dificultades en la genera una desconexión entre el saber. ¿Ven? Me he saltado, he leído la primera línea, luego he leído la tercera, luego la segunda y luego he leído la cuarta. O sea, sí sé leer, pero no estoy siguiendo la estructura correcta para leer. Entonces, aquí tiene que ver en que pierde el hilo, ¿ya? Se distrae, pierde el hilo. Sabe leer, pero no lo hace adecuadamente. Entonces, aquí es una falla en lo que es la función ejecutiva. Y lo otro es cuando en realidad no logra hacer la conexión entre sílabas o entre fonemas, perdón, fonemas y vocales. ¿Listo? Por ejemplo, en el cálculo, el niño no entiende que 7, ¿no? ¿Qué significa 7? 7. Yo le digo 7, 7 objetos y no logra comprender qué es 7 objetos. Esa es una dificultad específica en el aprendizaje. Pero una falla en las funciones ejecutivas tiene que ver con que el niño sí comprende la suma, ¿ya? Puede ser que yo le diga, muy bien, tengo aquí tantos monitos y le añado 3, ¿cuántos voy a tener en total? Y el niño los pueda contar, ¿ya? Puede entender la suma, ¿ok? Se le olvida, por ejemplo, puede entender la suma, pero de repente por hacerlo rápido no lo suma bien, ¿ya? Entonces, aquí la dificultad tiene que ver en la función ejecutiva, en la atención, en la memoria de trabajo también. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son estas estrategias? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Entonces, para poder ayudar cuando son cuando son dificultades en las funciones ejecutivas, ¿ok? No son trastornos, ¿ya? Cuando son dificultades en las funciones ejecutivas, ¿ok? Yo lo que debo hacer es, primero, listas de verificación. Entonces, el problema va a estar más que todo en la parte externa, ¿no? Lo que van a ayudarme estas checklists es ayudar a la memoria de trabajo. Por ejemplo, el hacerle yo paso a paso, ¿no? El niño tiene, supongamos, yo le doy esta consigna, ¿no? Debes unir los puntos según la consigna que te indica en la parte coloreada, ¿no? Entonces, primero, ¿qué haces? Abres el juego. Segundo, sacas el material, ¿no? Sacas la motita, sacas los lapiceros y comienzas a seguir la consigna, ¿ya? Me escuchas cuál es la consigna y procedes a hacer la delimitación. Entonces, yo le doy paso a paso. Es como hacerle un checklist de lo que va a hacer. Muy bien. Luego, ayudarle con los tiempos de espera. Entonces, allí tú tienes que permitirte, ¿ok? Aquí estamos, tiempos de espera. Ahí tienes que permitirte que todo el grupo, ¿ok? Todo el grupo piense 10 segundos antes de levantar la mano. Entonces, aquí ayudas a trabajar lo que es el control inhibitorio. Entonces, yo hago una pregunta y tú le dices, pero antes de preguntar, yo voy a contar antes de responder, yo voy a contar hasta 10, ¿no? Entonces, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, allí le voy ayudando a trabajar lo que es el control
inhibitorio. ¿Listo? Otra de las estrategias es la fragmentación. Entonces, solo una consigna a la vez. Por eso es paso a paso. Saca el material de su envoltura. Muy bien, ahora identifica los lápices. Tu motita, colócalo al ladito de tu material. Muy bien, ahora escucha la consigna que te voy a dar. Entonces es paso a paso la consigna, ¿ya? Va fragmentando el trabajo. Entonces, das una instrucción a la vez. No puedes pasar a la segunda si es que la primera instrucción no está hecha. Es como ir guiando. Le dices, no sé, primero, toma tu cepillo. Luego, échale un poquitito, así como si fuera una alverjita de pasta dental. Ahora, entra a tu boca el cepillo y comienza a mover de arriba abajo. ¿Listo? Una vez que ya has hecho, ya lo hiciste, sí, muy bien, mueve, mueve, mueve. Ahora, escupe lo que tienes en la boca, ¿ves? Vas paso a paso enseñándole qué es. Es lo mismo que nosotros vamos a enseñar en la escuela. Damos una instrucción a la vez. Pasas esa instrucción, la ejecuta, pasas a la siguiente instrucción. Y luego está el andamiaje visual, que tiene que ver con el uso de material tangible, el material que pueda mirar, ¿no? Carteles, por ejemplo, pictogramas con pasos a pasos, ¿no? Las reglas que puede visualizar, para que el niño no solamente tenga que depender de su memoria, sino también pueda recurrir a recursos dentro del aula que le permiten recordar, ¿no? Por ejemplo, en las aulas de inicial, ¿qué hacemos? Ponemos en una esquinita, ponemos todas las reglas del salón, ¿no? No correr en el aula y pones un dibujito, porque los niños no leen a esa edad, ¿no? Entonces pones un dibujito. Luego, no tirar las cascaritas de plátanos al suelo, entonces no tirar la basurita al suelo, colocas un niño con una basurita en el suelo y que se pueda caer, ¿no? Luego, por ejemplo, levantar la mano para poder hablar, pedir permiso para salir. Entonces, les vas enseñando a través de imágenes, ¿no? De paso a paso. Entonces, esto es importante, ¿listo? Es importante ir enseñando, ir identificando. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esta capacidad para hacer estas diferencias dentro del aula? Vamos a evitar el catalogar de repente a los chicos como desinteresados, como niños de repente con dificultades académicas, ¿no? O vaguitos, porque en realidad no es que lo hagan porque no, o sea, no es que no logren hacer las cosas porque no quieren, ¿no? Sino porque realmente hay una dificultad que deben pasar, ¿no? Hay una dificultad que tienen que superar. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros evitemos etiquetas innecesarias y que, lógicamente, podamos afectar el desempeño de uno de los niños, porque el niño te cree, ¿listo? El niño cree todo lo que tú le dices y cómo opinas de él. Muy bien. Ahora, ya nos va a faltar tiempo. Muy bien, vamos a ver ahorita lo que son los trastornos frecuentes en el desarrollo escolar. Ya venía hablándoles del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Características típicas del trastorno de déficit de atención. Hay inatención, hay impulsividad, hiperactividad. A veces solo hay inatención, otras veces tienes los tres juntos, ¿no? Inatención, impulsividad, hiperactividad. Entonces, aquí lo que dificulta este déficit atencional es que afecta la organización, la atención sostenida y el autocontrol, ¿ya? Entonces, en el TDAH, ¿ok? El TDAH es un fallo en el sistema de autorregulación. Esto tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿listo? Entonces, el control inhibitorio está relacionado con la función ejecutiva. No es capacidad directamente del niño, ¿listo? No es un problema, una dolencia, un no puede, ¿ya? Un no sabe, sino un no puede. Entonces, esta dificultad, ¿ok? Hay subtipos, como les he puesto aquí. En los subtipos vamos a encontrar el TDAH inatento.
Este TDAH inatento es el que pierde objetos, es muy creativo, muy imaginativo, le cuesta seguir instrucciones, ¿no? Es porque está en su mundo, dice, ¿no? Y parece que nunca escucha. Entonces, a este subtipo inatento nosotros debemos aprender a traerlo, seamos como el cable a tierra, ¿listo? Luego tienes este otro subtipo que es el hiperactivo impulsivo. Entonces, ¿ustedes han visto a Tiger, el de Winnie Pooh? ¿Lo conocen? ¿No? ¿Sí? Ok, siempre dice, él tiene un resorte en la cola, ¿cierto? Ya. La hiperactividad, este subtipo, ¿ya? Este subtipo de hiperactivo impulsivo es así. Es un motor en marcha, ¿ok? Se mueve del asiento, siempre está inquieto, interrumpe a otros compañeros, actúa antes de pensar, ¿listo? Entonces, es un motor, siempre está en movimiento. Es más, los vamos a ver porque siempre pueden estar, no sé, un día me encontré con un chico, por ejemplo, en la playa, no era mi paciente, yo estaba ahí mirando la playa, mirando el mar, y veía a un niño que siempre andaba brincando. Entonces me quedé observando y decía, de repente está emocionado porque no conoce el mar. Pero fue como media hora y no paraba de saltar. Y no se acercaba al mar, se quedaba ahí al ladito de su mamá. Entonces, esa es la hiperactividad, la kinestésica, ¿no? El movimiento, el balanceo siempre, el constante, ¿ya? Puede estar hablando de mil y un cosas, pero está en este movimiento. Entonces, es como un motorcito en marcha. Habla muchísimo, no sabe escuchar, no respeta los tiempos conversacionales, actúa muchas veces sin pensar, por eso es que se pone mucho en riesgo. Y esto es lo que le causa estas dificultades sociales, ¿ok? Porque a veces es hasta muy tosquito. Entonces está emocionado y de repente está emocionado y te apresiona y te apachurra. Entonces, puede ser también el subtipo combinado, puede ser inatento y también puede ser hiperactivo compulsivo, ¿no? Ahí está el combo completo. Entonces, la dificultad en este tipo de casos es para terminar tareas, sobre todo tareas largas, ¿no? Seguir el ritmo de la clase, cuesta muchísimo. Entonces, como les dije, el trastorno de déficit de atención afecta la organización, la capacidad de autocontrol y también el mantener la atención de manera sostenida. Luego tenemos el trastorno de el trastorno del espectro autista, ¿ya? El TEA no es una enfermedad, es una condición también del neurodesarrollo que afecta la comunicación social y la flexibilidad del pensamiento. Voy a agrandarlo un poquito porque ya no veo. Acá. Entonces, en el TEA vamos a ver que hay dificultades netamente comunicativas y sociales, ¿no? Entonces, el desafío principal aquí está en que el niño TEA no puede o no entiende dobles sentidos. El sarcasmo no lo comprende. Las ironías tampoco, ¿no? Los chistes internos o chistes así ulteriores no los entiende. ¿Ok? No logra leer el lenguaje no verbal, gestos, miradas, no logra entender como una persona una persona que no es neurodivergente, ¿no? Que es neurotípica. Entonces, ahí está su dificultad en la comunicación. Luego, requiere mucho de rutinas, ¿ok? Mucho de rutinas. Los cambios inesperados que rompen la rutina lo desestabilizan. Entonces, otra de las dificultades que encontramos en el espectro autista es que no hay flexibilidad, ¿ok? Los cambios así repentinos generan mucha ansiedad para estas personas. Y hay también dificultades en el procesamiento sensorial. Entonces, notamos que hay mucha sensibilidad, ¿ya? Hipersensibilidad a ruidos, a aplausos, timbres, gritos, por ejemplo, ¿no? Luces, texturas, sabores, olores. Entonces, hay hipersensibilidad. ¿Cómo impacta esto en la escuela? Pues como en la escuela el trabajo netamente es cooperativo y trabajan en grupo y están con otros chicos,
y hacen ruidos fuertes. Entonces, aquí la dificultad está en que se presenta el riesgo de aislamiento social, ¿no? Porque no se adecua, no se adapta al grupo. Otra de las dificultades es que no puede incluirse al trabajo en grupo. Ahora, en cuanto al espectro autismo, ¿ok? Hay, como dice el mismo término, un espectro, ¿no? No todos los casos de autismo son iguales, ¿listo? Hay diversos perfiles y también hay niveles de apoyo, ¿ok? Que va a requerir la persona que tiene el diagnóstico del espectro autista. Y el último que vamos a ver es el desarrollo, me voy a saltar aquí, ¿ya? Para hablarles acerca de la ansiedad escolar y del trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante muchas veces, ¿ok? Muchas veces es confundido con el niño que se porta mal, el niño malcriado, ¿ok? El trastorno negativista desafiante, y el acá dice trastorno oposicionista desafiante, tiene que ver con dificultades en el comportamiento y en la regulación emocional. Entonces, estos problemas ya están caracterizados porque hay un patrón persistente de conducta negativista. Siempre desafía, es un trato muy hostil, desobediente, sobre todo a las figuras de autoridad, ¿ok? Esto va mucho más allá de la edad y mucho más allá del contexto. Otra característica importante en esta condición es que hay también carencia del control inhibitorio y no tienen conciencia del riesgo, ¿ok? Mienten, no hay conciencia del riesgo, tienden a hacerse daño a sí mismos o a otros, ¿ok? Por lo menos para nosotros identificar que existe este patrón, ya hay ciertos criterios que tiene que cumplir según el DSM-5 para TND o TOD, ¿ok? Que es una conducta que prevalece o va más allá de los 6 meses, ¿no? No se explica por una etapa evolutiva normal, está entrando a la adolescencia, sino que no hay sustento en este tipo de comportamiento en la edad, ¿ya? Y definitivamente esta conducta va a interferir en su desarrollo social y también en su desarrollo o en su convivencia familiar y también en la escolar, ¿ya? Entonces, muchas veces detrás de un niño que es negativista desafiante o de un niño que tiene déficit atencional con hiperactividad, ¿ok? No son diagnosticados correctamente y esto genera frustración académica, ¿ya? Frustración académica. Y el otro que es muy común es la ansiedad escolar. No sé si ustedes lo habrán escuchado, pero la ansiedad escolar se expresa, por ejemplo, con miedo intenso a que se puede equivocar, evita actividades, hay, por ejemplo, cuando se va a enfrentar a situaciones, por ejemplo, exámenes de matemáticas o lecturas en voz alta, ¿no? Hay dolores de cabeza, náuseas, dolor de estómago, que ya quiere ir al baño, hay temblor, titubeo, sudoración. Entonces, impacta físicamente, se nota, se evidencia físicamente esta ansiedad, ¿no? La ansiedad escolar no es nerviosismo, ¿ya? No es nerviosismo, es netamente el impedimento de que el niño pueda manejar todas esas sensaciones que vienen así como que de golpe, ¿ya? Todo al mismo tiempo, ¿ya? Es como el terror allí. Entonces, esa es una incapacidad que tiene de manera neurobiológica de poder procesar todas estas sensaciones, ¿ok? Entonces, el cerebro se pone como en estado de supervivencia y en supervivencia, pues, hace lo que más puede para poder salvarse. Y en estado de supervivencia, ¿qué hace el cerebro? Deja de pensar y la única orden que manda es corre, 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 ¿no? O no hagas nada o corre. Entonces,
sí es importante entender este cerebro ansioso, ¿ok? Porque es como que la energía del niño se apaga, ¿ok? El modo en el que se pone el niño es en estos dos que les digo, o corre por su vida o no hace nada. Entonces, el modo es lucha o huida, ¿ya? Aquí hay una, digamos así como un apagón de las funciones ejecutivas, ¿ok? Entonces, la ansiedad también va a generar problemas en cuanto a los pensamientos, ¿no? Estos pensamientos de no voy a poder, todo va a salir mal, se van a reír de mí. Estos pensamientos empiezan a ocupar todo el espacio, o sea, empiezan a ocupar toda su capacidad intelectual. Por lo tanto, dejan cero espacio a la explicación o al ayuda, al apoyo que puedan mostrarle el maestro, por ejemplo, dentro del aula. ¿Listo? Entonces, la ansiedad puede darse ansiedad por evaluación, puede ser ansiedad social, ansiedad por separación también, o por fobia escolar, que tiene que ver con esta angustia insoportable, ¿no? Y se muestra como rechazo en no querer ir a la escuela. Muy bien, vamos a quedarnos aquí. Ya nos hemos pasado varios minutos. Pobre Arnold, estoy siempre robándote de tu tiempo y ustedes también, chicos. Disculparán. La clase que viene, que es la quinta clase, voy a tratar de hacerla un poquito más cortita para terminar de ver esto que tenemos, porque definitivamente el tener estos casos dentro de aula va a impedir o va a afectar en la gestión adecuada que podamos hacer dentro del aula. ¿Listo? Así que se los voy a relacionar el tema de la siguiente sesión, que es la gestión del aula, con estos casos que hemos visto hoy como con dificultades de aprendizaje. ¿Listo? Muy bien. Aquí está un poquito de la evaluación psicopedagógica, que lo hablamos la siguiente clase, y la intervención educativa, que netamente está basada en lo que son las adaptaciones escolares. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy. Sé que ha sido un poco denso, mucha información, ¿no? Demasiada información que de repente su memoria de trabajo ha estado así saturada, pero a medida que lo vayan conversando, leyendo, de repente revisan la clase nuevamente, lo van a ir entendiendo un poco. Muy bien. Cuadernos de grafomotricidad, Ariadne. Yo les busco algunos y, como les comentaba Arnold, a los que se certifiquen les mandamos ese material adicional. ¿Les parece? También tengo pendiente el mandarles, porque les dije, ¿no? Lleguen hasta su cuarta clase y les comparto material acerca de los métodos de estudio. Yo les comparto eso al terminar nuestra sesión el día viernes, sábado a más tardar, para que nuestro coordinador les comparta ese material como material exclusivo. ¿Listo? Muy bien, cuídense mucho, que tengan bonita noche, buen descanso, nos vemos el viernes. No se vayan, por favor, para escuchar algunas recomendaciones de nuestro coordinador.